Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Declaración de ideas sobre OEA y el gobierno de Bolivia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica resolución sobre pandemia y vacunas en las Américas. Llamado para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en todas las áreas de decisión. Foro, buenas prácticas de promoción de la libertad de conciencia, creencia y religión. Los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, declararon ante los gobiernos democráticos de las Américas y la opinión pública internacional lo siguiente. La Carta Democrática Interamericana, al igual que su antecedente, la Declaración de Santiago de Chile de 1959, fija los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia que han de ser sostenidos por los Estados partes de la OEA y defendidos por los órganos de esta dentro de sus respectivas competencias. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado prolijamente dichos estándares, dándoles un soporte jurídico vinculante e indiscutido para los gobiernos. Las recomendaciones que en el señalado marco y acerca al funcionamiento de la Administración de Justicia y la lucha contra la corrupción dirige el secretario general de la OEA a los gobiernos de los Estados parte, como lo ha hecho recientemente con el gobierno de Bolivia, que es el producto de una sucesión constitucional reconocida por la misma OEA y la Unión Europea, puede ser interpretada como una interferencia en asuntos internos solo por quienes se separan de las exigencias superiores de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ningún Estado ni gobierno, en efecto, puede entremolar la bandera de la soberanía ante situaciones que comprometan los estándares democráticos y las garantías de los derechos humanos, y acerca de las recomendaciones que les dirijan los órganos del sistema interamericano, incluidas las de carácter decisorio, porque los compromisos en estas materias han sido contraídos por los países en el libre ejercicio de sus propias soberanías, tal y como lo ha hecho constar repetidamente la más autorizada jurisprudencia internacional. No solo la Secretaría General de la OEA, sino los mismos Estados miembros, de acuerdo con la Carta de Bogotá, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la mencionada Carta Democrática, y conforme a sus procedimientos tienen responsabilidades propias compartidas y comunes en esas cuestiones cruciales que hacen parte del orden público internacional interamericano. En la misma fecha que se conmemoró el Día Mundial de la Salud del pasado 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó la resolución número 01/21, las vacunas contra el COVID-19, en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos. La CIDH decidió elaborar esta resolución bajo los auspicios de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y con el apoyo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el marco de su Sala de Coordinación para la Respuesta Oportuna e Integrada. La resolución responde a la urgencia que se asegure la rápida inmunización en todas las Américas, así como que los estados pongan la salud pública y los derechos humanos en el centro de sus decisiones y políticas sobre vacunas contra el COVID-19. A tales efectos, establece criterios y recomendaciones para los estados con el fin de promover la distribución justa y equitativa de las vacunas, así como de asegurar que todos los procesos de producción, adquisición, distribución y administración de vacunas contra el COVID-19 se den desde un enfoque de derechos humanos, tomando como principal referencia las obligaciones internacionales y en particular el marco jurídico aplicable del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con esta resolución, la Comisión tiene presente que un año del inicio de la pandemia, la inmunización de una masa crítica de la población mundial resulta crucial para controlar la pandemia, enfrentándose a un nuevo conjunto de desafíos que incluyen nuevas cepas del virus, la competencia mundial por el suministro limitado de dosis o el escepticismo público sobre las vacunas. En esa línea es imperativo que las vacunas, como un bien público mundial y regional, estén al alcance de todas las personas con igualdad y sin discriminación, por lo que se debe asegurar su distribución justa y equitativa, y en particular que resulten accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. La equidad debe ser el componente clave no solo entre países, sino también dentro de los países para poder poner fin a la fase aguda de la pandemia. Las recomendaciones contenidas en esta resolución tienen como objetivo contribuir con que los estados, como principales garantes de los derechos humanos y como responsables de su promoción, protección y a su vez otros actores relevantes en el presente contexto, tales como organismos internacionales y empresas, asuman el alcance de las obligaciones internacionales en el contexto de las decisiones sobre todo el proceso de vacunación, a fin de garantizar los derechos, especialmente los derechos de la salud y la vida. En esa línea, la resolución brinda recomendaciones puntuales basadas en los principios de igualdad y no discriminación, dignidad humana, consentimiento informado, acceso a la información, transparencia y combate a la corrupción, cooperación y solidaridad internacional. La resolución aborda las principales áreas de preocupación regional y mundial en cuanto a las vacunas contra el COVID-19, haciendo recomendaciones concretas en torno a 6 grandes temáticas, a saber: distribución y priorización de dosis de vacunas, difusión activa de información adecuada y suficiente sobre las vacunas y contrarrestar
contrarrestar la desinformación, derecho al consentimiento previo, libre e informado, derecho de acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción, empresas y derechos humanos en relación a las vacunas contra el COVID-19 y cooperación internacional. Vicepresidentas y líderes de organismos multilaterales de Iberoamérica firmaron este jueves una declaración en la que hacen un llamado a los estados de la región para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en todas las áreas de decisión, no solo para mitigar el efecto desproporcionado de la pandemia de COVID-19 en la población femenina, sino también para asegurar un futuro más incluyente. El documento fue suscrito por las vicepresidentas del Gobierno de España, Carmen Calvo, de Colombia, Marta Lucía Ramírez, de Uruguay, Beatriz Argimón, y de Costa Rica, Epsi Campbell, así como por la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mora Mora, la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan y la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Baeza. Se presentó durante el encuentro digital de alto nivel hacia la 28ª Cumbre Iberoamericana, el liderazgo de las mujeres para un pacto de futuro incluyente, organizado por la Secretaría General de Iberoamericana y el Task Force Interamericano para el Liderazgo de las Mujeres. En el documento, las líderes iberoamericanas señalan que la crisis del coronavirus ha aumentado significativamente las desigualdades multidimensionales que padecen las mujeres, destacando en particular los efectos desproporcionados sobre su autonomía y empoderamiento económico y el preocupante aumento de la violencia contra las mujeres. Tras advertir sobre la ausencia generalizada de mujeres en los órganos de toma de decisiones sobre el COVID-19 en todo el mundo, la declaración insiste en que la igualdad de género debe ser colocada en centros de espacios de diálogos multilaterales y de las políticas públicas, y reitera la necesidad de acelerar los esfuerzos para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres a través de compromisos que se traduzcan en acciones. En este sentido, se exhorta a los países que participarán en la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Andorra el 21 de abril, a que acuerden compromisos concretos para igualdad de género y la participación y el liderazgo de las mujeres. Para las líderes iberoamericanas, la cumbre es una oportunidad para repensar el modelo de región que se quiere promover tras esta crisis, donde para no dejar a nadie atrás es fundamental que las mujeres tengan un rol protagónico en el cambio. El liderazgo feminista, protagonizado por las mujeres, es sin lugar a dudas la revolución de este periodo y el movimiento social más importante de los últimos tiempos. El desafío actual debe ser llevar nuestra agenda de la igualdad a todos los sectores, expresó Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Estamos en la peor crisis que hayamos experimentado en los últimos 120 años. Las estrategias para la recuperación deben aprovechar esta oportunidad histórica para repensar el futuro y construir una nueva normalidad que sea una mejor normalidad para las mujeres. Para impulsar los cambios transformadores que se requieren es imprescindible una mayor presencia de las mujeres en espacios de decisión, subrayó la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan. Se trata de uno de los encuentros previos a la 28ª Cumbre Iberoamericana. Esta cita será la primera ocasión en la que los 22 líderes de la región se reúnan desde el comienzo de la pandemia con el fin de articular soluciones concretas para la recuperación de los ámbitos económico, social y medioambiental. La comisionada Flavia Piovesan habló sobre el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la defensa de la libertad religiosa y de expresión durante el foro Buenas Prácticas de Promoción de la Libertad de Conciencia, Creencia y Religión en América Latina y el Caribe, organizado por la Red Latinoamericana y el Caribe para la Democracia. ¿Cuáles son los principales desafíos para la protección del derecho a la libertad religiosa en la región? E aí, eu aqui acompanhei com muito interesse os mapas de hostilidade que compartilha Ahmed. Em la comissão, temos aqui muito clara a importância sociopolítica de profundizar sobre políticas públicas em liberdade religiosa em el contexto regional. Recebemos reiteradamente denúncias muito graves de violações ao direito à la liberdade de religión y creencias en varios países de los 35 de la región. Restricciones a libertad de culto, agresiones contra las religiones de matriz africana, persecución de cristianos o ataques contra comunidades judías, falta de respeto a las tradiciones religiosas de los pueblos indígenas en la región, leis, políticas y acciones de funcionarios públicos que indican restricciones gubernamentales a la religión. Aquí tenemos una propuesta de desarrollo de protocolos regionales orientadores que apoyarían a los estados en el trato de los casos de persecución religiosa. Nos parece muy importante esta mirada. Y una vez más, en este cuadro de creciente complejidad, hay que enfatizar el principio de laicidad estatal y sus componentes, la democracia, la libertad, la igualdad y la separación entre la razón pública y secular que debe guiar el Estado y los dogmas religiosos del sagrado que habitan el interior de cada persona, ¿no? O sea,
Aí, clave é o princípio da laicidade para o fortalecimento da democracia e para a garantia de los demás direitos humanos. Eu, como relatora, tenho o honor de servir a la relatoria de los derechos das pessoas LGBTI na região e sempre tenho muito orgulho de la região, porque para a Corte Interamericana, o princípio de la igualdade e proibição de la discriminação ingressou em el domínio de ius cogens internacional. Ou seja, é a base, é um princípio fundante para o exercício dos direitos humanos. Em respeito à liberdade religiosa, não significa permitir formas de discriminação hacia certos grupos ou discurso de ódio. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.